Nacional. Oigan, no saben qué gusto me da saludar y que esté con nosotros el doctor Alejandro Cárdenas López. Él es director de Ibero 99, es la radio de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También es profesor del Departamento de Comunicación de esta universidad y director de Radio Universitaria allá en Ciudad de México. Alejandro, bienvenido a Reporte de la Noche. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Juan Pablo. Estoy muy contento y muy emocionado de poder estar aquí contigo. Bueno, Alejandro, para quienes nos están escuchando, voy a decir la anécdota, voy a contarle un poquito aquí al auditorio, pues fue la persona, literalmente él, quien pues me abrió las puertas para mi primer empleo allá, mi primer empleo formal, digamos, y allá en Ciudad de México durante mi estancia como universitario en Aristegui Noticias. Y has pasado por Aristegui Noticias, por Universal, por Milenio ahora, por diferentes medios de comunicación en Torreón, Ciudad de México y a lo largo y ancho del país. Y bueno, pues por eso públicamente te agradezco, Alex. Muchísimas gracias, por favor, es un arranque. Todos empezamos y así es como se arranca. Bueno, hoy estás acá por este evento muy interesante que tiene que ver y que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es sede de temas de inteligencia artificial, de comunicación y los retos que todo esto implica. Y yo, pues, como un especialista y además un analista en estos temas, quisiera preguntarte, Alejandro, bueno, un poquito del papel de los medios de comunicación, tanto en este sexenio como en los pasados. ¿Cómo los percibes? ¿Cuáles han sido los cambios que más has notado? Porque pues mucho se habla de esto, sobre todo en los últimos años aquí a nivel nacional. Así es, pues mira, la dinámica de los medios, ¿sí? Venimos de lo que se llama en el 2000 post-autoritarismo, es decir, veníamos de una dinámica semi-autoritaria, en este caso, un poco con lo que implicaba el PRI, ¿no? Y digo semi porque era por niveles, no podemos decir que fuera todo un nivel así, pero sí hubo un cambio a la hora de que cambia la dinámica de los medios, ¿no? O sea, a partir un poco de la llegada del PAN, hubo una especie como de importancia en lo que llamamos la democracia deliberativa, y eso generó una despresurización en las dinámicas de control. ¿Sí? Entonces las dinámicas de control empezaron a cambiar y hubo como muchos cambios en los medios, ¿no? Hasta que llegamos al sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Donde fue un sexenio que empezó, hay que decirlo, muy bien, ¿no? Incluso era considerado internacionalmente como un estadista, hasta que le suceden algunos hechos que le complican el sexenio, que son Ayotzinapa, la Casa Blanca. Que ustedes tuvieron que ver. Ahí, cuando yo trabajaba, y bueno, digamos que, y eso generó, digamos que un presidente que estaba posicionándose muy bien empezara a tener dificultades, y eso cambió la dinámica, ¿no? Por un lado, pudo haber un poco de presión, pudo haber, digamos que, circunstancias que hicieron que cambiara el ecosistema, ¿no? Empezamos a ver diversas dinámicas. Desde el PAN ya había habido, por decirlo de algún modo, cambios en lo que llamamos la ecología, ¿no? Y en todo esto, a partir de 2008 llega YouTube, llegan los medios digitales, y luego 2006 Twitter, Facebook, y luego ya 2013, 2012 TikTok, Instagram. O sea, empiezan a surgir nuevos medios digitales y empieza una ecología distinta. Entonces empezamos a entrar a una lógica donde, incluso lo decían hoy en el evento en la Universidad Juárez de Tabasco, donde estamos ahí algunas radios universitarias y medios públicos debatiendo sobre esto, el rating empezó a cuestionarse. Y ahora de lo que se habla más que rating es de algoritmos, ¿sí? Okay. Entonces eso empezó a cambiar la dinámica periodística. No implica eso que se haya dejado de hacer buen trabajo. Simplemente lo que empezamos a hacer los medios, como ustedes aquí, que ahorita escuchando el programa me parece muy importante que hablen de temas cruciales. Han hablado, en este ratito que estás, has hablado de agua, has hablado de salud, has hablado de seguridad, has hablado de medio ambiente, ¿sí? Has hablado de vialidad y de transporte. Esos son los temas que le interesan a la sociedad. De eso no se ha dejado de hablar, pero sí evidentemente se han hecho nuevas formas de dialogar. Y en esa lógica llegamos al sexenio de López Obrador, donde cambia la dinámica. Solo para que nos demos una idea, Peña Nieto y Calderón no dieron más de 10 conferencias de prensa en su sexenio. Y López Obrador a los 10 días ya los había superado.
Entonces, claro que cambió. Y cambió una dinámica donde se aprovechó de los mismos medios digitales para marcar una agenda de forma diferente, ¿no? Y es lo que hoy llamamos digamos que los telepresidentes, que ya venía desde Calderón, ya venía desde Peña Nieto, pero López Obrador, muy similar al socialismo del siglo XXI de América Latina, y no con eso quiero decir que vamos a ir a Venezuela, ¿no? Simplemente que cambió la lógica de concebir la comunicación, en este caso política, de un gobierno. Y eso generó que ellos empezaran a marcar agenda de forma inusitada cuando no se esperaba. Claro, hablas de un tema que por ahí en la academia incluso se utiliza, la democratización de los medios, ¿no? Que antes los medios de comunicación eran pues, los que tenían una concesión de radio, de televisión, y pues quizás quienes hayan puesto alguna imprenta para periódicos, y tan se acabó. Ellos decidían quién sí y quién no podrían tener un espacio. Ahora, con todos estos medios digitales que bien comentas, pues cualquiera puede hacer una publicación. El presidente López Obrador ha tomado parte de esto, ¿no? Como lo dices, a diferencia de otros gobiernos que pues aquí en México por lo menos no lo aprovecharon. 2 casos pudieron haberlo aprovechado, Calderón y Peña Nieto. Pero también esto, si bien abre estos espacios, también representa riesgos de irresponsabilidad en el uso de una cámara, un micrófono, riesgos en que la información que se presente pues, no sea cierta, que sea dañina. Hemos visto linchamientos mediáticos injustos ante una pequeña equivocación de algún ciudadano. En fin, tú en el balance, ¿ves más riesgos que cuestiones positivas o cómo te posicionarías ahí? Bueno, específicamente de la dinámica de comunicación política del gobierno, que cambió con los proyectos de las conferencias en la mañana, ¿sí? ¿no? Claro que ha ido desgastándose, ¿no? Es normal, el capital político se ha ido perdiendo y eso le sucede a todos los presidentes, ¿sí? Cuando empezó a meter a Lord Molécula y a todos estos como blogueros. Esos son los riesgos que para mí existen, los riesgos, ¿no? Y cuando de repente los mismos directivos de medios dejaron de darle importancia, entonces ya no iban los directivos, mandaban solo a los reporteros. Evidentemente hay un desgaste, ¿no? Pero lo que hace, evidentemente, lo que sí se aprovechó fue, por lo menos, seguir marcando agenda y lo sigue marcando, o sea, es decir, podemos decir que sigue marcando agenda. Ahora, ¿eso qué genera? Que los medios de comunicación ahora, sí, que por supuesto la radio, que sigue siendo muy importante, igual que la tele, están en una dinámica donde los medios digitales ya tienen, sobre todo el periodismo ciudadano, tienen el monopolio del tiempo real. Entonces eso genera que cualquier persona en la calle puede notificar el incendio del que acaban de hablar hace un momento. Claro. Y quizás antes de este programa o antes de algún corto informativo de la XBT ya estaba en redes sociales. Pero ¿qué tenemos los medios o qué tienen los medios? El monopolio de las fuentes. Es decir, los medios somos los que confirmamos o los que desmentimos. Y eso no está. Y entonces ahí, de cierta forma, a los medios nos toca aclarar las dudas de todo lo que pasa en los medios digitales y terminan siendo fuente de confiabilidad. Entonces los medios siguen siendo muy importantes, aunque llegamos tarde, pero hay que saber llegar, como la canción, claro, ¿no? Sí, bueno, coincido contigo, no lo había analizado de esa manera, del monopolio de la confirmación de esta información, aunque bueno, hay que también acotar que hay muchas personas que pues toman la información como verdadera sin acudir a una segunda fuente confiable, un medio de comunicación, y yo siempre lo he dicho, cuyo prestigio esté en juego si dice una noticia falsa, ¿no? El papel de los jóvenes. Tú estás al frente de pues, una iniciativa muy importante en Radio Universitaria y en Ciudad de México, y pues sin duda alguna pues, los jóvenes tenemos digamos muchísimo más latente la posibilidad de hacer muchas cosas con el teléfono celular, ¿no? Entonces, y ahí viene también una cuestión de responsabilidad. ¿Tú cómo observas también este fenómeno de los jóvenes? ¿Están accediendo a toda esta información de calidad o se están quedando en lo superficial? ¿Cómo lo evalúas?
Bueno, primero gracias por sumarme al equipo de la juventud acumulada, ¿no? Gracias. Creo yo que la dinámica que se está dando es que sí, las nuevas generaciones están dejando de consumir de la forma tradicional en que se consumía. Están adquiriendo nuevas formas de consumo. Pero eso no significa que no sigan utilizando los diferentes tipos de medios, ¿sí? Es decir, con el paso de los años van empezando a adquirirlos, van cambiando sus dinámicas, ¿no? Y en esa lógica lo que se ve es una especie como de grupos de jóvenes con características que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, no tienen diferencia o claridad entre su vida pública y su vida privada. Okay. Puedes ver fotografías en las redes sociales de cosas muy personales y dices, órale, ¿por qué se toma una foto en su casa enseñando las chanclas, ¿no? Sí. Y de repente denuncia un bache a la par. Claro. Es decir, no hay una despolitización. Lo que hay es simplemente una forma diferente de presentarse ante la realidad. Sí, a nosotros, en los medios de comunicación y en las radios universitarias que somos formativas, ¿no? Soy presidente de la red de radios universitarias, somos 70 radios en el país, sí nos toca de cierta forma tratar de aprovechar la ventaja que tienen los jóvenes en las radios, la creatividad, ¿sí? Para tratar nosotros de hacer más críticos a los jóvenes, pero que los jóvenes, los estudiantes, nos enseñan quizás a ser más dinámicos, más entretenidos, a hacer mejores videos en TikTok. Creo que es una parte de ese cambio generacional que estamos viviendo y está sucediendo en todos los medios de comunicación, ¿no? Llegan los chavos y empiezan a cambiar dinámicas, a cambiar formatos, y están los periodistas de vieja guardia que dicen, no, ¿cómo? A ver, no, tienes que hablar el español perfecto. Y de verdad, pero si el español es cambiante, la lengua está viva, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo que siempre me lo comentan. Yo todavía saqué mi licencia de locutor hace algunos años y hoy por hoy pues no sé a quién se la piden, ¿no? A nadie. Y la manera de hacer, de generar mi licencia de locutor no fue para nada cercana a lo que tuvo, por ejemplo, mi papá, que entiendo que hizo examen de idiomas, de pronunciación de los idiomas, cultura general, y si lo reprobabas, pues te ibas para afuera, ¿no? Y vuélvelo a presentar. Pero es muy interesante. También hay otra cuestión que quisiera tocar contigo, que es un poco lo que sucede aquí en México, yo diría en Estados Unidos, en países donde la polarización pues se ha hecho muy notable a nivel político, y que esto pues repercute, por ejemplo, en la línea editorial. En Estados Unidos siempre ha sido así. Desde hace muchos años Fox News es republicano, ¿no? Y bueno, pues NBC ha tirado un poquito más a la izquierda, a los demócratas. Aquí en México era un poquito más velado esta situación y habían ejercicios, me parece, muy responsables en muchas ocasiones, aunque también habían plumas que se vendían y los famosos chayotes y todo esto que hemos escuchado. Pero ahora parece que está muy abierto el tema de decir, yo apoyo a X persona y por tanto estoy en contra de del otro grupo. Y ese es el buen periodismo. Cuando lo que a mí me enseñaron, ¿no? Parte de mi formación teórica en periodismo es, bueno, trata de buscar la objetividad, aunque la objetividad no existe al 100%, ni la imparcialidad al 100%, trata de buscarlas, y algo que es fundamental, los hechos, bueno, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, ¿no? Y yo te preguntaría, pues también eres académico allá en Libero, en el Departamento de Comunicación, ¿se vale que los medios de comunicación sean parciales, es decir, que tomen partido? Creo yo que los medios vivimos en algo que nos han dicho en las escuelas de periodismo llamado objetividad. Y nos han dicho que la realidad parece maniquea. Están los de un lado y los del otro, ¿no? Entonces, cuando estudiamos periodismo nos dices, tienes que dar las dos versiones. Y la realidad no es así. Lo que actualmente se está manejando es todos los ángulos relevantes son importantes en una noticia. La objetividad no existe, es algo inventado por las agencias de noticias a inicios del siglo pasado y nos hicieron creer que la realidad era maniquea. Entonces, en esta lógica, lo importante como medios es dar todos los ángulos posibles de un tema. Y solo te pongo un tema, ¿sí? El tema del agua, que estoy viendo que es un tema muy importante aquí, o el tema del transporte. Sí. ¿Qué pasaría si tú solo das la visión del sindicato y del gobierno del Estado?
No, hay un montón de grises ahí. Y eso es lo que aquí se hace. Entonces, en la lógica de los medios, ahorita lo importante es dar todos los ángulos relevantes y ya no cabe eso. Cuando un medio asume una postura, es algo que se da en la lógica de algunos medios, sobre todo lo que llamamos en los sistemas mediáticos el periodismo liberal, que viene desde Estados Unidos e Inglaterra. Sí, sobre todo, donde viene la primera enmienda y la libertad de expresión y el periodismo como el perro guardián que defiende la democracia. En esa lógica, a algunos países es el que un medio se asuma políticamente es normal porque en la historia del periodismo inicia con los partidos políticos, es decir, en Francia, en Italia, en Inglaterra. El primer periodismo inició cuando se separan de sus partidos y empiezan a hacer trabajo independiente. Estamos hablando de 1800. Los Flores Magón acá en México, empiezan a hacer periodismo independiente. En contra del porfiriato, ¿no? Exacto. Entonces, claro que en Europa y en Estados Unidos es muy normal que un partido se asuma ideológicamente, ¿sí?, hacia algún grupo político o alguna ideología. En Estados Unidos están intermedios. Ahí solo en la elección, el Washington Post dice, yo voy con Obama, ¿no? Ajá, sí. Pero solo en elecciones y después vuelven a su rollo. Pero en algunos... entonces, lo que sucede en México es que aquí sigue aplicando la lógica de perro no come perro. Los medios no hablamos de medios y los medios no hablamos de política, porque si definimos una política, cuando llegue el nuevo gobierno, me va a tachar o de morenista, o de priista, o de perredista, o de prián, o de primor, o todo lo que podamos decir de grupos políticos. Entonces, hay una dinámica, incluso hasta podríamos decir, como de que te identifiquen con X o Y, ¿sí? Cuando hemos visto que la realidad no es esa. Sí hay algunos medios que trabajan en la lógica de señor presidente, ¿cuál es la hora? La que usted diga, ¿no? Es decir, que se adaptan a el sexenio. Sí, digamos que esa es una lógica que sucede mucho. Creo yo que el periodismo también es de periodistas y muchas veces olvidamos que los periodistas también somos ciudadanos y tenemos posturas de izquierda, de centro y de derecha y podemos nosotros representarnos y a veces parece que en este país hablar de izquierda es, eres perredista, no sé si tan morenista ya, pero digamos que hablar de centro eres PRI y hablar de derecha eres PAN. Cuando somos periodistas, pero también somos ciudadanos y yo tengo derecho a dar mi opinión y yo tengo derecho a ir a votar. Entonces, hay una confusión que hace falta madurez en los medios. Si algún periodista se quiere expresar, que lo haga, y si algún medio quiere dar su opinión a favor o en contra de algún gobierno, que eso es diferente a que el medio se exprese. Claro, sí. Si tú analizas las líneas editoriales, sí puedes darte cuenta qué medio está con qué medio. Reforma en México, ¿no? La Jornada, El Universal. O sea, podemos tener mucha claridad, ¿sí? Sobre todo quienes estamos en los medios y todos los días leemos 5 o 6 periódicos y podemos identificar ideológicamente al periódico. Pero eso no significa que cuando haya un cambio no puede haber una línea diferente. Entonces, falta madurez para poder tratar de dar todos los ángulos relevantes de una historia, independientemente del gobierno que esté en turno. Bueno, Alejandro, ha sido muy sabroso platicar contigo del tema. Se nos acaba el tiempo. Recordar que vas a estar en esta Asamblea Nacional y el Foro Universitario sobre Inteligencia Artificial, Desafíos y Retos, donde están habiendo varios expositores bastante interesantes y bueno, pues por supuesto a todos los que nos escuchan invitados a seguir este evento a través de las diferentes redes. Ustedes lo van a estar transmitiendo también, ¿verdad? Así es, en la Red México, que Ibero 99 es miembro, y simplemente venimos como invitados y participantes, y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en su canal de Facebook ahorita está cerrando transmisión y mañana también va a tener algunas conferencias que pueden buscar las audiencias sobre temas diversos como inteligencia artificial, fake news, medios digitales, medios públicos, etcétera. Invitamos a la audiencia a hacerlo y por supuesto los invito a escuchar Ibero 90.9, que lo pueden oír en redes sociales, plataformas y en ibero909.fm, y a mí me encuentran como Alcarlop en Twitter y en Instagram. Muy bien, pues es Alejandro Cárdenas López, doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana, director de Ibero 99, la radio de la Ibero. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, un honor. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, abundamos en la información a nivel nacional.